Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, El arte de ser mamá. Programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de Jessica Godoy. Sintonía 1420 AM presenta El arte de ser mamá con Nayansi Castillo. El arte de ser mamá tiene hoy la gran bendición de compartir esta hora con ustedes, bajo la gerencia de la estación la señora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra. En la producción de este espacio, siempre, mis queridos, los mejores, Jessica Godoy y Víctor Nieves de BN Medios y Eres Bienestar. En los controles, Luis Guillermo Martínez y ante los micrófonos, Nayansi Castillo. Ya pueden ingresar a través de nuestra página web www.radio1420.com.be en la sección audio en vivo. Allí podrán ver y participar en nuestro chat para realizar sus preguntas, comentarios o inquietudes. Es hora de abrir esas ventanas para preguntar y con mucho gusto les iremos respondiendo. Y si nos escuchas en diferido por el canal de YouTube BN Medios, escríbenos en la sección de comentarios donde gustosamente te daremos respuesta. Las redes sociales de la emisora para que desde ya te conectes, @Radio Sintonía 1420 AM en Instagram y mis redes sociales @Nayansi Castillo. También puedes ingresar al portal web www.nayansicastillo.com. Allí te enterarás de todos los talleres y conversatorios que estaremos realizando durante los últimos meses del año 2018. Ahora, queridos oyentes, vamos a un tema musical denominado El arte de ser mamá, cuyo intérprete es Vástago Epicentro. Estás en sintonía de El arte de ser mamá con Nayansi Castillo. Y después de escuchar este hermoso tema que todos los martes está dándola y las personas que se conectan vía chat siempre tienen ese comentario, qué hermoso tema. Bueno, creo que definitivamente es la bandera de nuestro programa. Y muy buenos días tengan todos desde ya conectados allí escuchando este poderoso tema que sé que les va a encantar. Y se trata de cuando los hijos se creen padres. Ay, ay, ay. Ese tema les resultará bien emotivo y sobre todo en este momento que estamos atravesando nosotros, esta circunstancia donde los papás nos refugiamos más en el trabajo y en buscando otras alternativas para poder vivir y darnos los gustos y los placeres no solamente a nosotros mismos sino a la familia. Entonces, en esos roles o en esa preocupación o mejor dicho ocupación para poder tener esos ingresos, delegamos sobre nuestros hijos muchísimas responsabilidades que sin darnos cuenta inconscientemente le estamos dando un rol que no les corresponde, y es creerse padres. Y cuando nos salen con aquella información así de repente, nos salen con una actitud que no esperamos, nos preguntamos, bueno, ya va, ¿y quién es el padre aquí? Mi productora se ríe, pero es verdad. O sea, siempre es que nos pasa todo, incluso ni siquiera uno habla del momento coyuntural que estamos viviendo o esa circunstancia que estamos transitando nosotros en nuestro país, pero si tú te pones a hacer un recuento, yo recuerdo que en ocasiones, mi experiencia desde pequeña a lo largo de mi vida, uno llegaba a un momento donde se quería hacer el papel de papá y quería mandar a la mamá y al papá y a todo aquel que se le atravesara, quizás por ese instinto, Jessica, de ser controladores, de que queremos tener control sobre todo, sobre cuándo entramos, cuándo salimos, cuándo entra y cuándo sale el otro, llamamos por teléfono, sin darnos cuenta. Y a veces tú le preguntas a las personas, ¿y por qué eres así?
No, bueno, es normal, es natural, es que me siento preocupado. Preocupado, mentira, no es preocupado, es porque tenemos eso inconscientemente, esa actitud de ser personas controladoras, que queremos tener control de todo. Y si bien es cierto que lo digo programa tras programa, que las palabras influyen en nuestros hijos, es la actitud, el modelo de nosotros como padres, lo que va a influir en la vida de nuestros hijos. Entonces, eso es lo que ellos van a ir modelando, eso es lo que ellos van a ir captando. Entonces, nosotros tenemos que más bien es cuidar nuestros detalles, cuidar esas palabras y cuidar sobre todo nuestras actitudes, porque somos ese modelo tangible a seguir, es lo más próximo a la educación, es lo más próximo a copiarse de algún modelo, y es definitivamente en los padres, en la casa, en el rol. Porque si te pones a ver también en el colegio, hay modelos, pero definitivamente, como siempre lo digo, el hogar es el que te da las bases, el hogar es el que te da la firmeza, el hogar es el que te orienta, porque el colegio te da el conocimiento, de alguna manera la maestra o el maestro, en el caso de la persona que esté dirigiendo la educación de tu hijo, viene a fomentar lo que está en la casa. Si no hay nada que fomentar, esa maestra frente a cualquier cantidad de alumnos, se le va a pasar eso por encima, y si el niño tiene una actitud de mandón, de controlador o controladora, la persona, la maestra lo va a asumir como suelen asumir todos los maestros. Bueno, eso es lo que ve en su casa y lo quiere aplicar aquí, pero yo no me voy a dejar. Entonces empieza la fricción allí, porque definitivamente la maestra, como quien dice, no se va a calar que este niño venga con eso, con esas ideas o esas ínfulas de querer ser el que lleve la batuta, o definitivamente el que ejerza el control y la voz de mando. Entonces, bueno, en este tema tan peculiar, que es muy oportuno, sobre todo porque una de las cosas que me gustaría comentarle a los que me escuchan en este momento por esta vía, por esta señal, es que todos estos temas vienen sacados del arte de ser mamá, del libro que escribí, y de alguna manera vamos recogiendo esa recopilación de todos esos recursos, y adicional buscando experiencias, encuestando a otros padres para saber su opinión acerca de este tema. Por eso es que, aunque ya nosotros tenemos una parrilla de programación para este año 2018, sería bueno que ustedes fueran anotando allí los temas que les gustaría tocar a partir de enero del 2019. Y dirán, bueno, y apenas vamos por la mitad del año, ¿ya quieren saber eso? Sí, porque aunque ustedes no lo crean, mi plan de acción, como muchos se ríen, los que me conocen o los que han asistido al taller de gestión del tiempo, yo hablo de la planificación durante todo el mes de lo que vamos a hablar. Entonces, como ya está completo todo lo que vamos a hacer este año, sí me gustaría que ustedes fueran ahí apuntando temas que quizás no hemos tocado o que no vamos a tocar, porque todo este año quisimos hacerlo traído del libro del arte de ser mamá, para ser más expedito, para ser más amplio en cuanto al conocimiento y a la información que ustedes merecen y requieren, y que, como siempre digo, es un aprendizaje de ustedes para mí y de mí para ustedes, porque bueno, nos convertimos en maestros y a la vez nos convertimos en alumnos cuando vamos desarrollando este tipo de temas. Entonces, bueno, volviendo a retomar el tema de cuando mi hijo se cree padre, es muy importante saber nuestra actitud frente a ese niño, lo que nosotros estamos diciendo. Otra de las cosas importantes que me ha pasado, que he visto a lo largo de este camino en cuanto a la plataforma educativa por la cual estoy inclinada y por la cual me desarrollo todos los días, es una de las cosas importantes. Y es lo que hablaba en tras cámara, o mejor dicho, en los cortes con mi querida productora, y es que los padres, nosotros siempre decimos esta frase, aquí mando yo soy el papá y tú, como de alguna manera sutilmente estás anulando la información que ese niño está demandando. Entonces uno debe cambiar esas palabras, porque es que más allá de convertirte en un padre que ejerce el control sobre tu hijo o volverte un jefe, definitivamente nosotros tenemos que volvernos líderes que influyen. Y ustedes se preguntarán, líderes que influyen, ¿y eso qué es? Esa es la pregunta que nos hacemos todos cuando escuchamos este tipo de información. Ser líder para nuestros hijos no es más ni menos que ser modelos positivos de comportamiento. No se trata de decirle a los hijos quién es el que manda aquí, sino que los padres se comporten de tal manera que quede claro quién manda aquí. Es decir, no necesito ejercer la palabra, no necesito emitir alguna opinión, sino que mi modelo, mi actitud va a hacerle ver a ese niño que definitivamente yo soy el que tiene la respuesta, yo soy el que lleva las riendas del hogar. La autoridad de los padres se mide fundamentalmente por la firmeza de nuestras convicciones a la hora de educar.
por la seguridad que nos da el saber el rumbo hacia dónde vamos. Eso es sine qua non, para saber ejercer la autoridad eficazmente. Definitivamente no solamente debemos ser un instrumento de influencia para nuestros hijos, pues, sino para el mundo. Es que cada persona que se cruza en tu camino deje una huella imborrable, que una persona que se cruza en tu camino diga, bueno, esta es una persona que influye en mi vida de una manera positiva, porque también puede ser una influencia negativa, pero tratar siempre de ocuparnos que el fin, que el objetivo que nosotros tenemos para liderizar a esos niños sea con un propósito, sea con una firmeza, sea con un foco hacia el objetivo, hacia lo que nosotros queremos y hacia lo que nosotros queremos que se enrumben nuestros hijos, más allá de decirle lo que quieren que estudien o cuál es mi deseo como mamá, sino que sean una persona que construya, que sean una persona que asimismo, como aprenden a ser liderizados, que aprendan a liderar a otros, a esa generación que sigue, ya sea en su campo profesional, ya sea en su campo personal o cuando a ellos mismos les toque ser padres. Nuestros hijos tienen su personalidad, su forma de ser. Cuando uno está forjando su personalidad, tiene mucha curiosidad por saber cuáles son sus límites. Esto es importantísimo y una buena forma de establecerlo es desafiando, echando pulso, una manera de decir, aquí estoy yo. Esa es la forma en que nosotros debemos volvernos hacia nuestros hijos. Pero cuando los hijos hacen eso, necesitan unos padres que también le digan con firmeza, aquí estoy yo. Entonces, que no se vuelva una competencia de quién es el primero, sino más bien una competencia sana de desarrollarnos mutuamente, porque al final nosotros somos maestros de nuestros hijos y nuestros hijos terminan convirtiéndose en maestros de nosotros. Entonces, los límites los ponemos nosotros. Esa es realmente nuestra tarea. Cuando se metan en asuntos que no son de su incumbencia, por ejemplo, creo que es mejor decirle, eso a ti no te importa. Eso es lo que debemos hacer. Yo he caído en eso. Eso no te importa. Cuando hablan los adultos, los pequeños no se meten. Tú no tienes ni voz ni voto aquí. Esto son cosas de adultos. Ha dicho además con un tema que se torna fastidioso para el otro, no para uno, sino en esa es una fricción. Esas palabras de alguna manera van afectando la vida de ese niño. Entonces, bueno, definitivamente una de las cosas esa información que recogimos, esas cosas que hemos aprendido es a ignorarlo, a ser sordos ante esos argumentos que ellos nos muestran, porque cuando ellos ven que nosotros estamos ignorando lo que ellos están facilitando, en vez de nosotros colocarnos a decir eso no es problema tuyo, tú eres un chamo, eso es de adulto, sencillamente cuando lo ignora, esa actitud o esa condición en esos niños desaparece. Y llega un momento, entonces, ese mismo modelo, esa misma actitud que tú tienes frente a ellos, el niño sencillamente va entendiendo, no, mi papá cuando yo le digo estas cosas me ignora, o se hace el loco, o se hace el Willy, como dicen por allí. Entonces es mejor dejarlo así y el niño mismo va tomando autoridad, va tomando de acuerdo a su raciocinio que definitivamente ese no es el camino. Y entonces entra mucho el tema de la manipulación. Entonces, bueno, yo empiezo a hacer esto para ver cómo reacciona mi papá o cómo reacciona mi mamá, pero definitivamente no es el camino y se deja pasar, y entonces ese padre no necesita ejercer una autoridad porque ya su modelo, ya su conducta y su actitud hacen posible ese desarrollo en ese niño. Bueno, definitivamente yo tengo un modelo al que seguir y que es preferible, como dicen por allí, lo mejor es estar en silencio, lo mejor es callado. Dices un silencio vale más que 1000 palabras. Entonces nosotros tenemos que enfrentarnos de esa manera, o mejor dicho, afrontar esas actitudes o esas situaciones frente a nuestros hijos, para que ellos puedan desarrollarse con firmeza, puedan desarrollarse con seguridad y sobre todo respetándose a sí mismos. Porque eso tiene que ver mucho cuando yo aprendo a ver a mi papá como un líder, como una influencia positiva, entonces eso mismo me está llenando a mí de seguridad, me está generando mucho más convicción a la hora de lo que yo estoy viendo y desarrollando, y por ende es muchísimo más fácil el camino. Que no hay piedras en el camino, que no me tropiezo si yo tengo un padre que se vuelve un líder. No. Las circunstancias siempre van a estar, los procesos siempre van a estar, están a la orden del día, pero tú con tu discernimiento, con tu sabiduría y lo que tú has aprendido por parte de esos líderes te abre el camino, te lo facilita para enfrentar las cosas de la mejor manera o afrontarlas de la mejor manera. Si nos mostramos irritados cuando se comportan así, le estamos enseñando cómo pueden irritarse o cómo podemos irritarnos nosotros mismos. Si ignoramos esas conductas, es más probable que estas vayan disminuyendo, como lo decía anteriormente. Poco a poco, eso es lo que el niño va modelando. Los hijos con el síndrome de niño mandón muchas veces lo que nos están dando es un grito desesperado de temor, el miedo a no ser aceptados y reconocidos, un miedo común en los seres humanos.
Nosotros nos levantamos con esa idea de que todo lo que hacemos es para recibir el aplauso de otros, a ver cómo nos miran. Y siempre que hacemos algo parece mentira, pero en vez de pensar más en nosotros mismos, estamos pensando en cómo nos ve el otro. Y a veces el otro te dice que bien lo estás haciendo y tú no te lo crees, porque tienes un temor, porque tienes un miedo ahí detrás y sencillamente no te crees el cuento. Entonces no solamente que esperamos la aprobación del otro, sino que esperamos que los otros nos digan las cosas que no son las idóneas, y con eso nos quedamos. Y eso es lo que va haciendo que nosotros tengamos en nuestra mente esos cambios recurrentes de carácter. Otros motivos para el cambio de roles que vemos comúnmente es cuando un padre fallece. Yo recuerdo que mi mamá me contó una historia y si mi tío que escucha este programa siempre, él decía que cuando mi abuelo se murió, mis tíos eran muy pequeños, y entonces automáticamente mi tío asumió el rol de papá. Lo que no tengo claro ahorita si fue que él lo asumió o que sencillamente cuando él muere, como por ser el hijo mayor y el hombre, mi abuela le dio esa responsabilidad de él para que los educara, para que fuera el guía de esa familia, porque eran muchos. Entonces cuando uno ve esos roles o esos motivos que uno descubre en lo largo de este camino, cuando empiezas a trabajar con la familia, cuando empiezas a trabajar en el tema de los padres y empiezas a documentarte, te encuentras eso, que una de las cosas o los motivos recurrentes cuando el niño asume el rol del papá es cuando el padre realmente fallece. Entonces, yo recuerdo que mis tías se quejaban porque él tomó tanta posesión del rol de papá que muchas veces ellas estaban vestidas y él no las dejaban ir a ninguna fiesta. Entonces, imagínate tú, Jessica, mi productora pone una cara que ustedes se reirían. Entonces, imagínate tú estar arreglada, que uno normalmente cuando tiene un hermano, y sobre todo varón, el varón es más celoso, más protector, y uno la mujer no lo entiende. Dígame cuando te pasa, que a mí me pasó muchísimo, ¿quieres ir para una fiesta? Bueno, pero si tu hermano va, si no quieres ir, si él no quiere ir, no vas, y tú sentías que te entraba como una cosa extraña en el cuerpo, y decías, no, entonces tú, si no tenías una buena relación con tu hermano, imagínate, entonces tendrías que convertirte en la más manipuladora y decirle, oye, empiezas a tirar punta durante toda la semana, esa fiesta va a estar buenísima, va a estar no sé quién, y de repente empiezas a hablar de alguna muchacha bonita que a la persona le interesa, en este caso a tu hermano le interesa, para que se motive más a ir y no quedarte tú vestida y alborotada. Entonces, bueno, por lo menos pasaba eso, pero te imaginas que no tienes hermano y que tu único hermano que asume el papel de tu papá te dice no vas y te quedas con la peluquería en la cabeza, con el vestido, la percha, y si vas a verte con el hombre el que tenías la cita o sencillamente con la persona que te gusta, bueno, quedaste con vestida y alborotada. Entonces, esos roles, esas cosas, aunque suenen divertidos, que sean muy cómicos, es así, porque la mamá evidentemente le da ese papel o sencillamente el propio hijo lo asume. Y yo creo que en este caso, no sé, tendría que, ya mi abuela no me lo puede contar, pero mi tío de verdad que él se asumió su papel, y bueno, y mis tías al día de hoy, eso ha pasado tantos años, que lo recuerdan. Entonces decían, bueno, imagínate tú, pobres sus hijos cuando los tengan. Y él tuvo después a sus hijos, y yo, la experiencia que tengo más cercana es que ellos no pasaron eso. Era más bien un papá dócil, un papá consentidor, que yo recuerdo que a mi prima la dejaban salir más que a mí, y pare de contar. Entonces tú dices, bueno, ¿aquí qué pasó? Hubo una transformación, claro, positiva, porque no asumieron eso o no vivieron ese control exagerado por parte de él hacia sus hermanos. Entonces, bueno, eso de alguna manera va sumando y va empoderando a ese hijo para volverse un papá, y no solamente un papá como una figura de padre, sino un papá además controlador y que pareciera que tuviese más responsabilidad de la normal, porque bueno, inconscientemente quizás la recibió. Igualmente ocurre cuando los padres se separan. Pero bueno, este tema cuando los padres se separan, sí me gustaría contárselo al regreso de este corte comercial y musical. Y para las personas que se están incorporando hasta ahora a escucharnos, bueno, haremos un breve recuento de este maravilloso tema que está súper interesante. Así que no se muevan de ese radio, de ese chat allí, con todos sus comentarios y con todas sus preguntas, que de nuevo nos vemos en unos minutos cortos. Estamos de vuelta con El arte de ser mamá. Y escuchábamos Virtuosa de Samuel Adrián, hermosísimo tema. Y bueno, y cuando ya estamos en la última media hora del programa, este segmento final,
Siempre le digo a los productores, oye, ¿será que es mucha hora? ¿Será que nos falta? Siempre quedamos con las ganas de continuar y eso es importantísimo porque todos estos temas son de verdad inspiradores, motivacionales, de mucho, mucho aprendizaje. Y bueno, para aquellos que nos estaban escuchando y aquellos que se están incorporando a Radio Sintonía 1420 AM, a este maravilloso programa denominado El Arte de Ser Mamá, hablábamos del rol invertido, cuando los hijos se creen padres, cuando empiezan a controlar, a querer controlar todas las cosas, no solamente a los padres, sino que empiezan a controlar a todas las cosas que tienen a su alrededor, ya sea en su desarrollo personal y profesional. Hablamos de la experiencia que tenía mi tío cuando le tocó asumir el papel con sus hermanas, siendo padres, ya que su papá había fallecido. Y una de las cosas que yo decía, bueno, no tengo conocimiento si fue mi abuela quien le generó esa responsabilidad a él o sencillamente lo adoptó inconscientemente. Pero si tenemos que ver, no se trata de que si lo hizo bien o lo hizo mal, sencillamente no estaba entre sus planes. Muchas veces pienso, no sé si en el caso de él, yo creo que sí, que le tocó dejar de hacer cosas por asumir responsabilidades que no le correspondían a su edad. Entonces en esa misma responsabilidad o en querer tratar de hacer las cosas bien, entonces sencillamente se sentía con la carga, yo lo tengo que ya denominar así, una carga de una alta responsabilidad por querer proteger, y más porque eran hembras. Entonces bueno, quizás se le salió de las manos porque, vuelvo y repito, no tenían la experiencia. Entonces él dejó su rol como un joven para dedicarse a cuidar de sus hermanas, que no era su responsabilidad. Que ciertos aspectos de nuestra vida cambian, hay procesos, transformaciones, es verdad. Pero vuelvo y repito, aún con eso, la responsabilidad ante una pérdida sigue siendo el adulto. En una pareja falla la mujer es la que fallece, el hombre tiene que asumir la carga, porque si es el hombre que la esposa se le muere y tiene una hija, entonces, o tiene varios hijos, entonces bueno, quizás a colocar a la hermana mayor como la mamá de esos niños. No, pero es que no, porque estás dejando el rol y inconscientemente estás haciéndole llevar una carga que no le corresponde. Entonces aquí no se trata de culpar o de juzgar o de quién lo hizo bien, quién lo hizo mal, sino sencillamente de entender, de darnos cuenta en esa circunstancia que estamos atravesando, cuál es la dinámica que tenemos que aplicar, cuáles son las herramientas que nosotros tenemos que fomentar para que eso no lacere las emociones de ese adulto, que no es adulto sino joven, hacia esos posibles hermanos, para que para que tampoco crezcan con ese resentimiento o esa frustración de que cuando yo quise hacer las cosas no me lo permitieron, y quizás si mi papá hubiese estado vivo a lo mejor se hubiese cedido. Porque puede ser posible eso, quizás a lo mejor él no vio esa conducta en un papá o un modelo de papá controlador o que dejara a sus hijas vestidas. Eso fue algo que él asumió inconscientemente como vuelvo y repito, como esa responsabilidad exagerada de poder proteger a esas hermanas como si fueran sus hijas. Entonces bueno, así fueron creciendo, así se fueron desarrollando, y quise traer esta experiencia a colación porque tiene que ver mucho con eso, más allá del modelo, evidentemente, que tú partes en tu casa, cuando la familia está completa, para no llamar a una familia funcional, que la familia está completa dentro del hogar, entonces los niños empiezan a modelar esa conducta en el papá. O cuando pasan estos tipos de circunstancias, que son esos motivos que procuran o que fomentan esos cambios de rol. Y luego sucede con el caso de los padres cuando están separados, cuando están divorciados, que el hijo se queda con uno de ellos, cuando son esos niños que tienen modelos diferentes de hogares, casi siempre es así. La mamá tiene una forma de criar y educar, el papá tiene otra forma totalmente distinta, y entonces eso hace que el niño sencillamente se quede o modele con la persona con la que vive, por más que cuando vaya a la casa de su papá o de su mamá, de la persona con la que no convive diariamente, él se va a quedar con el otro rol. Por eso es importante el modelo. Cuando hay sinergia, cuando hay una buena comunicación entre los padres, entonces sencillamente es mucho más fácil poder empoderar a ese niño y poder de alguna manera modelar la conducta para que ese niño sepa dónde está su lugar, en qué lugar del planeta, como se puede decir, él está ubicado frente a esos padres, para que no pasen esta serie de cosas. Fíjate que por lo menos cuando son padres divorciados y cuando es un varón con la mamá, entonces el varón
Si la mamá no fomenta límites o respeto, entonces sencillamente el varón se cree el marido, se cree el novio, y es el que manda y es el que dice, y entonces la mamá tiene que hasta tener la aprobación del niño para saber si puede o no meter a alguien en su casa o a su vida o a su pareja. Entonces eso inconscientemente tú le estás dando esa potestad. O el hombre, porque he conocido de casos donde el hombre es el que asume la paternidad completamente, la mamá se aísla, la mamá es la que ve al hijo o a la hija cada 15 días. Entonces resulta que ese niño, esa niña entonces toma la autoridad de la mujer, la que quiere proteger, la que se forma como una cuaima, como dicen por allí, y entonces el papá no tiene ni siquiera la oportunidad de poder rehacer su vida, o siempre está a la expectativa, con miedo, porque hay que pedirle permiso a la niña de la casa, y tú ya va, entonces a lo mejor crees que es un juego, porque puede ser que sea como un juego, pero ya va, no es un juego. Es un rol que no tiene cabida, porque ella es tu hija y tiene que respetar lo que tú escojas como adulto, porque esa persona, esa hija o ese hijo se va a volver adulto y va a llegar un momento que él va a tomar de sus propias decisiones. Pero cuando tú te conviertes en ese líder que sencillamente sabe ejercer su rol y sabe establecer sus límites y sus reglas, por ende ese niño va a adquirir la misma conducta. Cuando el hijo tiene un comportamiento disfuncional por carencias en los padres a la hora de educar, esto hace que los hijos inconscientemente rechacen a sus padres como modelos a seguir. Y allí es el peligro, lo perjudicial, porque entonces necesitamos un modelo que seguir. Lo que está en mi casa o el papá que tengo cada 15 días no es el modelo idóneo a seguir, entonces yo voy a buscar afuera lo que no encuentro adentro. Y allí es el peligro, porque entonces buscamos una figura que no es la correcta para modelar, porque bueno, creemos que esa es la influencia positiva, cuando internamente o sutilmente sencillamente es un modelo a seguir que genera una motivación negativa. Entonces ese niño queda allí como pensando, aislado. Es igual como las parejas, lo que tú no das en la casa, sencillamente la pareja, llámese hombre o mujer, porque estamos a la par, voy a buscar afuera lo que no tengo adentro. No sé si me explico. Mi productora acentuando con la cabeza, entonces eso me motiva más. Quiere decir que yo tengo que saber qué modelo estoy usando dentro de mi hogar, como papá particularmente, porque ese niño va a buscar afuera lo que no está adentro. Entonces por eso es importante el escuchar, por eso es importante el hablar, el comunicarte, y eso son patrones o son valores propios de los líderes, de verdaderos líderes, de esas personas a las que nosotros como seres humanos, y especialmente los niños, queremos seguir, queremos modelar. En el tercer caso se puede llegar a invertir totalmente los papeles y los hijos pasan a quitar carga, educar y dar consejos a sus padres, los grandes, imagínate tú, a los que desean mejorar y cambiar. Entonces nosotros le pedimos opinión a nuestros hijos y empezamos como queremos ser amigos, que yo no sé en qué momento eso se extravió. Ya va, yo no soy tu amiga, yo no soy tu amigo, yo soy tu papá, yo soy tu mamá. Entonces, si tú le das esa ilimitada forma de expresar al niño, a darle esa cabida para que entre a tu vida y para que tú le puedas contar cosas que tú no tienes que contarle como papá, el niño termina diciéndote, mamá, debes hacer esto, no me parece tal cosa, y entonces tú te pones a ver, ni siquiera tus propios amigos o tus propias amigas te dan tantos consejos tan acertados como tu propio hijo. Cuando tú quieres resolver las cosas de otra manera, quieres cambiar la forma de lo que le estás expresando, entonces ese niño se queda con juzgar al otro, porque ya en ese momento se pierde el papel del amigo y llega a saber que es mamá o que es papá. Y si es la mamá que está comentando sobre un problema que tuvo con su relación de pareja, sea el papá, el padrastro, sea la madrastra o la mamá, entonces después queremos exigirle a nuestro hijo que mira, eso no es así, tú tienes que respetar, tienes que hacer esto o lo otro. Ya vaya, ¿en qué momento te perdiste? Te preguntas tú como hijo, que me expresaste y me explicaste todo lo que tenías pensado hacer y no hiciste nada porque ya resolviste tu problema, porque ya te arreglaste, y entonces yo quedo como que mi palabra o mi consejo no tuvo cabida. Entonces eso, mira qué tan sutil, ese pequeño detalle hace una gran diferencia entre el rol tuyo como papá y el rol de tu hijo. Entonces no puedes exigir algo que tú sencillamente estás dando, porque vuelvo y repito, tú eres el modelo. Entonces esa actitud es muy perjudicial, porque es que tu hijo no va a vivir por completo su propia vida, que en realidad es la única que tiene que responsabilizarse.
en estos tiempos tú hablar con los hijos de que las cosas están caras, de que todo esto, no, tú lo hablas y a lo mejor se lo estás hablando a un amigo y está el niño presente, entonces tú ves el niño cuando va a la calle y dice, no, mira, yo no puedo comprar eso porque eso está demasiado caro, mi mamá antes de comprarse una cartera prefiere hacer un mercado, mi mamá antes de comprarse una ropa prefiere comprarme esto, pero bueno, yo no voy a hacer esto porque imagínate, entonces el niño empieza a actuar como el adulto. Entonces ya va, eso no es tu responsabilidad, no importa si está cara o no, sencillamente dime, quiero tal cosa, yo veré si te la puedo comprar o no, pero no puedes empezar a crear en esos niños a que empiecen a tomar dominios y cargas que no les corresponden. Entonces se olvidan de ser niños para convertirse en un adulto, apresuran tantas cosas en la vida, se les pasa el tiempo y cuando llegan adultos empiezan a tener conductas de niños, de adolescente, porque ya va, se perdieron en el camino, porque tú como papá. Una amiga me decía, yo escucho mucho decir que lo que los hijos sean es responsabilidad de los padres. ¿Tú crees eso posible? Yo le digo, en el 90% sí, porque el otro porcentaje mínimo es libre albedrío, es libre decisión, porque como dicen por allí, tú crías hijos más no condiciones. Pero evidentemente hay un 90%, hay un peso en el rol de lo que tú como papá modelaste, de lo que tú como papá diste la palabra acertada. Si tú como papá escuchaste cuando te lo pidieron, si tú cuando papá abrazaste cuando se te pidió, si tú cuando papá cargaste cuando tenías que hacer. Entonces ese tipo de cosas para mí sí es importante, sí ejerce un porcentaje muy alto, para no decirlo completamente, sobre esos niños. Pero es que ¿cómo es posible que en unos hermanos, una familia de 6, 5, 7, 8 hermanos, y uno solo esté dañado y el resto no? Y la misma educación para todos, vuelvo y te digo, 90% papá y mamá y 10% libre albedrío. Esa persona que tomó el camino que quiso tomar, esa persona ya sabía por mamá y papá que como quien dice, le pusieron todas las cartas sobre la mesa. Esto es así, esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo que te conviene, esto es lo que no te conviene. Y ya el hijo cuando crece, cuando se vuelve un adulto, toma sus propias decisiones. Entonces para mí sí tiene un papel fundamental, un rol importante, el hecho de la conducta que tú modeles en la vida de ese niño. Esta actitud es muy perjudicial porque el hijo no vivirá por completo. Por otra parte, el hecho de estar pendiente de los errores de los papás le da al hijo un derecho inconsciente para reprochar. Entonces, mira, si te tienes muchas ganas de pelear, tienes ganas de tener una discusión, trata de llevarlo a puerta cerrada. No, pero es que al niño hay que enseñarle que los papás pelean, y eso es verdad. Una cosa es que tú le enseñes a tus hijos que los papás peleen, que tienen una discusión, y otro es abrir la puerta de tu cuarto, abrir la puerta de tu casa y exponerle tus problemas a tu chamo para que ellos el día de mañana vengan con la carta abierta y decir, bueno, empiecen a juzgarse, porque son los primeros en juzgar, y usted, papá, mamá, tiene que quedarse callado porque usted le abrió la ventana de su vida. Entonces hay que tener cuidado con el tipo de ventana que nosotros abrimos, porque la ventana que yo debo abrir es una ventana en señal de ejemplo, en señal de motivación, en señal de inspiración, no abrir una ventana para exponer lo negativo, para exponer una rivalidad que más tarde se va a disuadir, más tarde se va a permear y la pareja va a volver a tener el rol de amor, de pasión, de entrega como la ha venido teniendo, y el niño queda lacerado, el niño queda con esa ventanita allí, con ese lente que miró algo que no tenía que mirar. Entonces esa actitud definitivamente es perjudicial y es algo que puedes hacer consciente o inconscientemente. Entonces tú como hijo empiezas constantemente con aquellos patrones de juzgar a esos papás y llega un momento que hasta que los quieres cambiar, porque esa es otra. Entonces yo termino cambiando a mis papás. Por otro lado, para finalizar, porque ya me están empezando a hacer señas, es que el hecho de estar pendiente de los errores de los progenitores le dan al hijo ese derecho inconsciente, es asumir un papel desde pequeño. Para que se produzca un cambio de actitud es importante tener la convicción que ellos pueden con sus propias cargas y circunstancias. Es que los niños pueden tener estrés, pueden tener cargas y circunstancias, claro que la pueden tener. Eso es parte del desarrollo de nosotros como seres humanos desde que estamos en la barriga. Todo eso vamos creciendo con responsabilidad. Tu papel como hijo es ser el pequeño, y eso conlleva abrirte a recibir la ayuda de tus padres, esa ayuda que pueden ofrecerte en mayor o menor medida, pues son los padres los que ayudan a los hijos y no viceversa. Esto no es ser egoísta, es ocupar el papel que a cada uno le corresponde dentro del sistema familiar.
Bueno, querido amigo, vamos a ir a un corte musical rapidito y enseguida regresamos para cerrar con este súper tema que de verdad hay demasiada información. Para una hora es muy poca, Jessica, así que esperamos en otra oportunidad poder ampliar todos estos conocimientos, dar de manera abierta mucha más información, porque esto pica y se extiende, como dicen por allí. Así que enseguida volvemos. Estamos de vuelta con El arte de ser mamá. Y estábamos escuchando Tú me caíste del cielo de Río Roma, hermosísimo tema. Y bueno, ya finalizando ya estos pocos minutos que nos quedan de programa, de verdad agradecida enormemente con su audiencia, con esa forma de expresar sus mensajes a través del chat, a través de la mensajería privada en mi WhatsApp. De verdad, gracias por el apoyo, gracias por seguirnos allí martes tras martes. De verdad que todos trabajes con el mayor cariño, con la mayor pasión que me caracteriza a mí y a mi equipo de trabajo. De verdad que es un honor y un privilegio tener este martes de 8 a 9 un tema que los empodera a ustedes como papá y que sobre todo los empodera a ustedes como familia. Este tema tan especial como ese rol que se invierte de cuando los hijos quieren ser padres, de verdad que hay que tener mucho cuidado, hay que convertirnos en líderes de nuestros hijos, siempre afianzados con valores, con principios, con mostrarle esa ventana a nuestros hijos de que sí se puede, ser modelos de inspiración, de motivación, ser un canal que conduzca a la paz, que conduzca al respeto, pero sobre todo donde se permeabilice el amor. Diferencias van a haber siempre, van a haber coyunturas, circunstancias, así son las familias, no existen las familias perfectas, pero nos vamos creciendo y desarrollando a través de nuestras experiencias y de asumiendo el rol cada uno dentro del hogar que debe asumir con respeto, con responsabilidad, donde tú te conviertas en ese modelo a seguir de tu hijo y donde tu hijo tenga la posibilidad de responsabilizarse de sus propias acciones y asimismo verte a ti como un padre que no necesita hablar de respeto, de límites, porque su acción desarrolla en él esa connotación de decir, bueno, mi papá definitivamente es el modelo en el que yo cuando sea adulto me quiero convertir. Esa es la razón, queridos oyentes, eso es lo que nosotros tenemos que atrevernos a desarrollarnos como papá y como seres humanos, como lo hacía al principio del programa, ser un instrumento de acción, de transformación para otro y a la vez ser una plataforma donde otros que se conecten con nosotros puedan desarrollarse, puedan transformarse y puedan seguir hacia adelante. Así que bueno, vamos a finalizar este hermoso programa con una frase que me llama mucho la atención y que quedó grabada en mi espíritu. La actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. Víctor Coopers. Bueno, gracias amigos por su sintonía. El arte de ser mamá tuvo con ustedes bajo la gerencia de la estación de la señora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En la producción de este espacio, Jessica Godoy y Víctor Nieves de BN Medios y Eres Bienestar. En los controles, Luis Guillermo Martínez. Y ante los micrófonos, Nayansi Castillo. Nos escuchamos el próximo martes a las 8 de la mañana por esta, su emisora Radio Sintonía 1420 AM. La radio que se escucha porque te escucha. Chau, chau. Sintonía 1420 AM presentó El arte de ser mamá con Nayansi Castillo. Hay algo bueno para ti. Consíguelo en @eresbienestar, un portal creado para brindarte información y recomendaciones de salud, belleza, decoración, crecimiento personal, mundo holístico, entretenimiento y calidad de vida. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Visítanos @eresbienestar.